El tema que hemos propuesto hoy, lo hicimos en forma de pregunta para hacernos reflexionar. De hecho, que la palabra del Señor siempre nos lleva a eso, a poder meditar, reflexionar y sacar conclusiones importantes para nuestra vida. ¿Reparado o nuevo? Y me dice esta pregunta: ¿Dios repara o nos hace de nuevo? ¿Qué pensás? ¿Dios repara o hace algo nuevo? Y eso es lo que queremos en 2 puntos en esta mañana desarrollar brevemente. Y mi deseo, mi intención y orado a que el Espíritu Santo nos lleve a reflexionar. Va a ser en el sentido de que durante este mes vamos a ir tocando estos temas muy importantes, porque como cristianos, como hijos de Dios, debemos reflexionar en la palabra de Dios. Nueva natural, nuestra vieja naturaleza en primer punto. Nuestra vieja naturaleza. ¿Por qué muchas veces no puedo hacer lo correcto? ¿Por qué no puedo controlarme? ¿Cuántas veces te pasó, te preguntaste eso? ¿Por qué no puedo, quiero hacer lo correcto? Sé lo que es lo correcto, pero parece que no puedo. A veces renegamos por nosotros mismos, ¿verdad? Y decimos, ¿por qué es lo que no puedo controlarme? Y ahí es necesario, y te vas a identificar con la misma situación y expresión que hizo el apóstol Pablo. Romanos capítulo 7. Quiero que tengas a bien tu Biblia en el libro de Romanos, en el capítulo 7, y léelo luego en la semana todo el capítulo 7, porque es muy interesante. Yo voy a extraer unos versículos, pero el contexto de Romanos 7 nos va a ayudar, porque el apóstol Pablo aquí menciona algo interesante, y probablemente, es casi seguro que nos sintamos identificados con el apóstol Pablo. En el versículo 15, del capítulo 7 de Romanos, leo en esta versión: no entiendo lo que me pasa, dice, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Interesante cómo presenta Pablo un poco esta situación, y se desnuda prácticamente, desnuda su corazón Pablo al decir, no entiendo lo que pasa en mi vida, porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Y mira el versículo 19, dice, de hecho no hago el bien que quiero, sino, hace un juego de palabras, dice, el mal que no quiero, pealaya pues. Y Pablo aquí establece una interesante diferencia entre su persona y esa fuerza interior, parece incontrolable. Ya no lo hago yo, sino dice ahí en esos versículos, sino que el pecado que mora en mí. Y es muy interesante, nos va a ayudar primero a darnos cuenta que todos luchamos con esto. El mismo Pablo lo dice, esa fuerza interior que sé lo que es correcto, pero no lo hago. ¿Qué es lo que pasa? Dice Pablo. Entonces dice, el pecado que mora en mí. El yo es la persona de Pablo. Ahí está ¿y qué es el yo? Incluye el alma, la voluntad y la mente del hombre. Ese es el yo. Y el pecado que moraba en él, ¿sí?, esa vieja naturaleza, es la debilidad natural que, como todos heredamos, se nace con él. Y eso nos dice la palabra del Señor. Y en tal sentido, hermanos, hemos heredado también un temperamento con debilidades y fortalezas. Y la Biblia se suele referir, en cuanto al temperamento, nombres como hombre natural, vas a encontrar la palabra, se refiere también a la carne, se refiere también al viejo hombre, la carne corruptible, dando a entender que nacimos con ese temperamento, como dice Pablo, dominado por el pecado, el yo. Y ese impulso de nuestro ser que busca satisfacer sus deseos. Ahora, el problema es, cuando hablamos de temperamento, cuando hablamos aquí lo que Pablo está diciendo, porque después él va a dar la respuesta. Él se radiografía, muestra cuál es su problema, y un poquito más adelante nos va a dar la respuesta. No se queda simplemente con la incógnita, sino gracias a Dios nos da el camino en cuanto al temperamento.
El problema es cuando nosotros queremos justificar nuestra naturaleza. Y eso ya creo que lo mencioné hace poquito. Desde el Génesis encontramos que siempre el hombre trata de ¿qué? De justificarse. De justificar su condición, de justificar el problema, su forma de ser. Y hasta hoy día es el denominador común de la vieja naturaleza. No, yo no fui. Yo no fui. O si cometí algún error por culpa de sultano, por culpa de fulano. Nunca queremos aceptar nuestra condición. Y ese es un problema, el deseo de justificar nuestra naturaleza. En cuanto a, y hoy este tiempo vamos a hablar mucho sobre el temperamento en este tiempo. Y cuando nosotros queremos justificar a veces por qué nuestro temperamento es así, ¿qué mayormente justificamos? No, mi abuelo luego era así, ¿no es cierto? Yo eso heredé de mi papá, porque mi papá era así, o todo mi abuelo, mi papá, y ahora yo también soy de esa manera. Y justificamos, mi mamá tiene el mismo carácter. Y Yargela era. Tratamos de justificar el temperamento de mi abuela también, dice, de mi tatarabuela, dice mi mamá, que así mismo era. Entonces justificamos nuestra forma de ser. Y quiero definir contigo, primeramente, porque a veces mezclamos temperamento, carácter, personalidad, y quiero simplemente así, a grandes rasgos, para clarificar el tema, ¿sí? En cuanto a temperamento, en cuanto al carácter y en cuanto a la personalidad. Porque la Biblia hace mención y específicamente en cuanto al temperamento, lo que Pablo ya estaba diciendo en el capítulo 7 de Romanos. Para encontrar un poquito una definición así sencillita, temperamento es el resultante de esa combinación de rasgos congénitos que en forma subconsciente afectan el comportamiento del hombre. Es esa combinación de aquello congénito que tenemos y que trabaja en forma subconsciente en nuestro comportamiento. Y ahí entra que ver los rasgos como la nacionalidad, la raza, el sexo y los factores hereditarios transmitidos por los genes que tenemos en nuestra vida. Ese es nuestro temperamento, ¿verdad? Estaba leyendo y dice algunos estudios, y aquí hay varios profesionales en cuanto a la psicología, pero que afirman que recibimos más genes de los abuelos que de los padres en cuanto al temperamento. Ciertos estudios afirman eso. Pero vuelvo a este concepto, es la combinación de rasgos congénitos que en forma subconsciente afectan el comportamiento del hombre, y esos rasgos traemos ¿sí? Por ejemplo, está las personas que están en ambiente frío, dice caliente, está la raza, entra a juego ahí el sexo y los factores hereditarios que recibimos, que son transmitidos por nuestra generación, por los genes. Y de ahí es donde surge esa teoría que existen 4 temperamentos, que creo que la mayoría lo conoce, ¿verdad? En la escuela lo hemos dado, ¿verdad? El sanguíneo, el colérico, ¿sí? El flemático y el melancólico, ¿verdad? Ya eso inclusive Hipócrates, médico y filósofo griego, 400 años antes de Cristo puso esa teoría, y hasta hoy día continúa que son. Y ahí nosotros tenemos mucho cuando estudiamos en los colegios, y están los psicólogos que nos ayudan en esta forma de entender que en esos rasgos mayormente estamos nosotros con nuestros temperamentos. Esa es la parte del temperamento. ¿Qué es el carácter? El carácter es el yo verdadero. Es el resultado de nuestro temperamento natural y que es modificado por la formación que recibimos desde nuestra infancia, y que ahí entran en juego que ver la educación, las actitudes, las creencias, los valores, los principios, las motivaciones que desde pequeños nos han formado, y que juegan en eso. Y también se le denomina el alma del hombre. ¿Por qué? Porque ahí entra en juego la mente, las emociones y la voluntad. Y la vamos construyendo de acuerdo a que vayamos
creciendo y adoptando todos esos principios y vamos formando nuestro carácter. Es el yo verdadero. Y la personalidad ya es la exteriorización de nuestro yo. Esa es la fachada. A veces nos confundimos con nuestro carácter cuando carecemos de autenticidad. Entonces, ahí lo que entra a que ver nuestra doble personalidad a veces, ¿verdad? Pero para definirlo más fácilmente es el rostro que mostramos a los demás. Esa es nuestra personalidad. Pero ¿qué le antecede? Nuestro temperamento, el carácter y nuestra personalidad. ¿Por qué menciono todo esto? Que entramos ya en un área muy profundo, ¿verdad? Y que yo estoy haciendo simplemente una introducción. Porque escuchamos muy a menudo que decimos justamente lo que decía anterior. No, mis antecesores luego eran así. Entonces yo soy así. Y el paraguayo es típico eso, de querer justificar a los demás. No podemos echar todo el fardo, todo el peso, toda la carga a nuestros antecesores. No podemos justificar siempre nuestras acciones diciendo luego, no, así luego es mi carácter, así luego es mi temperamento. Hay muchas personas que sufren, que llegan incluso a una edad avanzada sin poder realizar cambios importantes en su temperamento que va a afectar su carácter y que se va a reflejar en su personalidad. No han podido hacer cambios que beneficien su propia vida y por ende también, ¿qué cosa? Su entorno. Y la realidad, queridos hermanos, nos muestra que muchos cristianos, incluso de años de conocer a Dios, pero que no han podido aprender o permitir que Dios obre de manera completa en el temperamento. Por eso digo, o Dios simplemente repara o lo cambia a nuevo. Repara o nos hace nuevo. Entonces tenemos que hacernos esa pregunta. Y eso queda en el campo para nosotros. O aceptamos o justificamos. Y esa es en cuanto a la vieja naturaleza que nosotros siempre queremos quizás justificar de esa manera. Entonces, para tener bien en claro estos principios, y gracias a Dios que aquí en la iglesia tenemos varios profesionales que pueden ayudarnos, que yo te invito a que si quieres conocer más sobre este tema, puedas contactar, ya sea aquí en la iglesia o con ellos directamente, a ayudar a entender esta introducción apenas que estoy haciendo. Porque lo quiero unir ahora con nuestra nueva naturaleza. ¿Qué hacemos con nuestras debilidades? ¿Qué haces con las debilidades cuando decís, sí, ese es un problema que yo tengo? Y creo que nosotros cuando realmente reflexionamos para nosotros mismos, y nos damos cuenta que hay cosas que no nos gustan de nosotros, de nuestro temperamento, cómo reaccionamos, cómo somos. ¿Qué hacemos con esas debilidades? Con aquellas cosas que no nos agradan de nosotros mismos. Porque estoy seguro, yo mismo también, sí, a veces cuando, y lo voy a mencionar un poquito más adelante, cuando las personas que más bien nos conocen nos señalan. ¿Y quiénes son? Nuestra familia. Y cuando de repente nos señalan nuestros errores, ¿qué hacemos? Y nos damos cuenta que es una debilidad, que no es bueno eso. ¿Qué yo hago con ello? Nos damos cuenta que nuestro temperamento es una traba. ¿Para qué? Para alcanzar muchas cosas en la vida. Muchas personas no llegan a un nivel de plenitud, no logran éxito en la vida por causa del temperamento. Y eso Pablo mismo lo dice. Allá pongo a eso que no me conviene, que no me gusta. La pregunta que tengo en esta mañana, si nos damos cuenta que en la experiencia de hablando con personas, a veces las personas reconocen su condición, no, ese carácter va ahí, a veces escucho y dice. Pero el carácter, recordad, ya es el yo. Pero ahí realmente es tu temperamento. Aquello que ya traes con tu equipaje, que con uno ya viene. Entonces yo pregunto en esta mañana, ¿se puede cambiar el temperamento? Porque yo escucho a muchas personas decir, y bueno, parece que se resigna, esa es mi forma de ser. Ibaína. No, quizás hay elementos que no
no son buenos. ¿Se puede cambiar? ¿Qué dicen? Vaya, y ahí en los versículos, por eso les dije que lean todo el capítulo 7. Versículos 24 y 25. Es interesante cómo Pablo aquí nos presenta un poco su condición personal y cómo responde a eso. Por eso dije que él nos va a dar la respuesta. En esta versión, creo que en la Reina Valera dice, empieza diciendo, ¿cómo se conceptúa? Dice, miserable. Miserable de mí. A veces nosotros, cuando queremos insultar o se escucha a alguien de miserable, ya verdad. Pablo se dice a sí mismo, qué miserable que soy. Por esa condición, los versículos anteriores, que hace aquellas cosas que no quiere. Entonces, en esta versión dice, soy un pobre desgraciado. Tremendo Pablo, Tremendo, dice, soy un pobre desgraciado, dice. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Y ahora, ¿quién podrá salvarme? En otras palabras, pobre de mí, desgraciado de mí. Porque no puedo manejar esta situación, aquello que sé que tengo que hacer y no lo hago. El pecado que mi vieja naturaleza parece florecer. Soy un desgraciado, dice Pablo. Se da cuenta que esa condición no es buena. Se da cuenta que su temperamento, que su carácter no es correcto. Y dice, qué desgraciado que soy. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me va a librar? ¿Quién me va a ayudar a librar de esta vieja naturaleza? Y él responde. ¿Por qué elegí esta versión? La NTV dice, gracias a Dios. Ahí él mismo se responde. Y nos responde a nosotros también a esa pregunta. ¿Se puede cambiar? Sí. Él dice, gracias a Dios. Y dice, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así responde Pablo. Se define, quizás medio duro, se denomina desgraciado, dice, pero ¿quién me va a librar de dominado por el pecado y la muerte? Y automáticamente responde, gracias a Dios. La respuesta está en nuestro Señor. Pablo ilustra su condición en forma de pregunta, pero a la vez nos presenta una contundente respuesta. Gracias a Dios tenemos en Jesucristo. El temperamento, mi querido, querida, puede ser cambiado. Y hay un pasaje que le decía a mi esposa que hace tiempo viene trabajando en mi mente, en mi corazón, revuela así mi mente, y un pasaje que lo conocemos de memoria y está basado justamente en nuestro tema de hoy. 2 Corintios 5, 17. Lo conocemos de memoria, ¿verdad? Si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas en Cristo. Y ese pasaje que mi querido hermano, hermana, por mucho tiempo ha estado golpeando mi corazón. ¿Qué, Pablo? Y ahí si uno lee todo el contexto, y Pablo nos presenta y dice, bueno, esta es la situación. El que está, y esta versión creo que sí, aquí lo copié. Esto significa, dice la NTV, que todo el que pertenece a Cristo, todo el que pertenece, la otra Reina Valera dice, si alguno está, atienda bien, subrayen en esa Biblia ese verbo. El que pertenece, el que está en Cristo. ¿Cuál es el resultante de esa ecuación, por decirlo de una manera? Se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, dice la NTV, una nueva vida ha comenzado. Una nueva vida ha comenzado. Eso es una hablando de Biblia. Y por este versículo que yo desde pequeño lo he recitado, quizás ha tocado tan fuerte en estos días mi corazón. Dice Dios promete que todo el que está en Él, al que le pertenece, se convierte
se convierte, hay una transformación, hay un proceso de transformación de lo viejo en nuevo. Dios nos repara, Dios hace nuevo, amén, Dios hace nuevo. El temperamento constituye nuestra vieja naturaleza, ¿sí? Dijimos que vinimos con ese equipaje, con esa naturaleza, nos han transmitido por generación y no podemos justificar. Cuando venimos a Cristo, entonces, ¿qué pasa? Tenemos una nueva naturaleza. Nuestra vieja naturaleza es reemplazada por una nueva y recibimos esta nueva naturaleza. ¿Cuándo? Cuando recibimos a Jesucristo en nuestra vida. Usted ha recibido a Jesucristo en su vida, usted tiene una nueva naturaleza. Así dice la palabra del Señor. Tenemos ahí el ejemplo también del apóstol Pedro. Y estaba mirando algunos comentarios, ¿verdad? Que nosotros sabemos que el apóstol Pablo tenía un temperamento, ¿qué clase era? De Pablo. Pablo, ¿qué temperamento tenía? No, era un colérico, ¿sí? Uno lee así, se da cuenta por el carácter y por la forma, lo que acabamos de leer. Por eso le digo, si quieren hacer su test, aquí está Joseca, están varios profesionales, Magdalena, Nancy. Y el apóstol Pedro también era otro colérico en cuanto a su temperamento. Y miren lo que él dice en 2 Pedro capítulo 1, versículo 4. Hablando de nuestra nueva naturaleza. Otro colérico, así por decir, que podía haber justificado, decir, no, yo le negué a Jesús, yo fui el primero que respondió. Ese es el carácter esa es la característica del colérico, ¿verdad? Pero él dice en 2 Pedro 1:4, así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar, estoy leyendo en otra versión, de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Habla de una nueva naturaleza. Lleguen a tener, y él mismo lo había experimentado, por eso lo escribe. Y su deseo era que todos los hermanos experimenten, sean parte en la nueva naturaleza divina. Esta naturaleza divina lo obtenemos por medio solamente de Jesucristo. Es la única manera de hacer frente a ese temperamento natural. Solamente mediante Él somos hechos nueva criatura. Nueva criatura. Debemos tener en cuenta un aspecto interesante, que Satanás conoce perfectamente cuáles son nuestras principales debilidades, vamos a decir, temperamentales. Y usará todo eso para derrotarnos. Y aquí viene a mi mente los famosos encuentros a veces que hacemos, ¿sí? Y ahí florece nuestro temperamento, nuestra forma de hablar, de responder, de reaccionar. Ahí está. Y Satanás sabe esos que nosotros tenemos, y ahí le encanta derrotarnos con nuestras propias debilidades. Se deleita cuando los cristianos somos derrotados de esa manera. El doctor Henry Brandt, un psicólogo experto en Latinoamérica, dijo una interesante frase que comparto contigo, porque me gustó lo que mencionó. Dijo él: podemos recurrir a nuestro trasfondo como una excusa por nuestro comportamiento. Podemos recurrir a nuestro trasfondo, es decir, nuestro temperamento, justificar. ¿Por qué? Porque mi papá, mi abuelo, mi tatarabuelo dicen luego que era así. Como una excusa, por eso yo soy así también. Pero ¿qué dice él? Solamente hasta el momento de recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal, después de eso, contamos con un nuevo poder interior que nos capacita para cambiar nuestra conducta. Y estaba leyendo sobre su experiencia, y en consultorio justamente él guía a las personas, como quizás muchos de nuestros hermanos profesionales, que llegan al punto de decir: esto es posible
cambiar recibiendo a Jesucristo. Es el camino. Y él llega a la conclusión como profesional de vasta experiencia, decir, cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, entonces contamos con un nuevo poder interior. ¿Cuál es? La obra del Espíritu Santo en nuestra vida, que nos capacita para poder cambiar nuestra conducta. Ya no justificamos, ya no podemos decir, no, así lo eran mis antepasados. No, cuando llegamos a los pies de Cristo y recibimos al Señor como Salvador personal, empezamos una nueva vida en Cristo y el Espíritu Santo opera en nuestro interior para ayudarnos, para capacitarnos de manera a poder cambiar nuestra conducta. Y escuchamos tantas veces de propios cristianos decir eso. Está mal, no es lo correcto. Dios no repara simplemente para que después de 1 o 2 cuadras se vuelva a estropear, se vuelva a averiar y volvamos otra vez con los mismos problemas. Dios hace nuevo, amén. Lastimosamente tenemos que decir que hay muchos cristianos que no experimentan este poder transformador. Les gusta más abrazar, decir, a la teoría de que el pasado, antecesores, mi pasado, que experimentar el poder de Dios, el poder transformador. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Y cuando pregunto aquí por qué muchos cristianos no experimentan el poder transformador, yo quiero hacerle un desafío. Pregunte en casa. Hace poco, creo que lo compartí en redes sociales, estudié una frase que me impactó mucho. A ver si recuerdo la frase. No sé si lo dijo C.S. Lewis. En cuanto, si quieres conocer a un verdadero cristiano, preguntarle a la esposa, decía. No en el sentido de tener el control, sino quién es quien nos conoce más. Que yo dije al principio, pregunte en casa. Nosotros somos expertos en la fachada, demostrar nuestra personalidad de alguna manera, pero ¿quién nos conoce mejor? ¿Dónde te conocen mejor? En tu casa, en la casa. Entonces papá, mamá, no le voy a preguntar al jefe, ¿qué tal me ves, jefe? Mostramos nuestra carita más linda, ¿verdad? Pero vaya y pregunta a sus hijos, hijo, ¿cómo me ves? ¿Cómo soy? ¿Cómo es? Ese es el mejor espejo para que tus hijos, tu cónyuge mira, hay cosas en tu vida que creo no están bien alineadas. Escuche, atienda. Cuando su cónyuge, cuando pueden dialogar ahí en un diálogo claro, abierto, que busca beneficiar, ese es un encuentro poderoso, porque ahí nos pueden decir, ¿sabes qué? Hay algo. Y yo mismo he pasado, ¿sí? No porque vengo de una familia, mi esposa vino de otra y empezamos ahí a los chispazos, ¿verdad? Y no puedo decirle, no, mi papá lo fue así, entonces no vayan a hablar, no vayan a gritar, ¿verdad? No digo que sea mi caso, ¿verdad? Acá está mi esposa. Voy a dar un ejemplo. No vayan a golpear la mesa, no, pues mi papá hago así. No, pero no es. Entonces, en casa, anoté aquí, dice, pregunte en casa a su cónyuge, a sus hijos, ¿qué ven? Pregunte eso. Haga un buen ejercicio esta semana. Vos, hijo, acercate a mamá, ¿qué tal? Y ahí, pero no es para que se bajen, se trocen después ahí. Diálogo franco. ¿Qué hay en mí que necesita ser cambiado en cuanto a mi temperamento? Ahora, ¿por qué muchos cristianos no experimentan el poder transformador? 30, 40, 50 años de vida cristiana y no puede cambiar. Sigue con esa vieja naturaleza, su temperamento. Y cuando hablo de temperamento me refiero a la forma de hablar, la forma de dirigirse. Yo no encuentro en la Biblia, por ejemplo, que cuando uno es nervioso, cuando uno es nerviosa, cuando uno es grosero, grosera, su palabra. Hay muchas formas que el temperamento se exterioriza. Y nosotros no podemos estar, como siempre digo, repito, volviendo al concepto esta mañana, de culpar a eso. ¿Por qué no podemos experimentar? El cristiano, y ahí quiero responder a esto, no ha permanecido en una constante relación con Cristo. ¿Qué dice en el sentido? Y no vamos a leer Juan 15, 1 al 14.
el que permanece en mí, dice Jesús. Separados de mí, nada no van a poder hacer, dice Jesús. Entonces, la razón por la cual muchas personas no pueden cambiar, muchas personas no pueden experimentar esa transformación en su temperamento y luego lógicamente en su carácter y reflejar una personalidad clara, transparente, integral, es porque no han permanecido en una constante relación con Cristo. No hemos podido dar oportunidad al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nos capacite, para que obre, para que trabaje y para que nos empodere para vivir la nueva naturaleza, para vivir la vida que Cristo nos ofrece. Y eso es una realidad. Y necesito decirte en esta mañana, a través de la palabra del Señor, tienes que analizarte en base a la palabra de Dios, reflexionar y decir, ¿qué implica para mí una nueva vida en Cristo? Yo pensé una figura así más o menos, dos figuras mientras meditaba esta semana. Uno que, si pudiéramos ilustrar el temperamento, el carácter y la personalidad, pensaba en lo siguiente, que el temperamento es como, ¿cómo se dice de las casas? El cimiento. El cimiento es el temperamento. El carácter son las paredes, ¿sí? Porque construimos en base al cimiento, al fundamento. Y después empezamos a construir. Si no tiene un cimiento, ¿qué pasa, Zacarías? Como hablamos hace poco, ¿sí? Se puede caer si no tenemos un temperamento fuerte. ¿Y la personalidad qué? Esa es la fachada de tu casa. A veces ahí, y poner la fachada. Ojo, para fachada se suele decir en una frase. Y algo así es el temperamento, el carácter y la personalidad. Y a veces cuando somos cristianos, yo me hice la ilustración que venimos a los pies de Cristo y tenemos varias puertas. El Señor golpea la puerta, dice, ¿verdad? Y abre y entra. Y yo a veces me imagino que el cristiano tiene varias puertas. Acá está su familia, acá está su trabajo, ¿sí? Acá está su economía, varias puertas. Sí, Señor, entra adelante. ¿Sí? Varias puertas. El Señor golpea, ¿sí? Trabajo, familia. Sí, Señor, entra. Y hay una puerta que dice temperamento. Y no, acá pasan nomás las otras puertas. Porque yo me imagino que muchas veces somos así con el Señor. No queremos que, si pasa de largo, no queremos que entre porque va a encontrar muchas cosas ahí de nuestro propio ser. Que como dice Pablo, detesto de mí, no me gusta. Entonces no le damos oportunidad a la obra del Espíritu Santo para que haga esa transformación. Hermanos, y en esta mañana ese es mi deseo, que esta palabra pueda hacerte, no vaya a pensar, ese es mi esposo, al pastor, y me va a decir, dame una voz tu voz que voy a darle a mi esposa. No, para bongo es. Analízate en la voz primero, en cuanto a tu temperamento, carácter y personalidad. Lo desarrollamos en el día a día. Quizás esta mañana misma, la forma en que te dirigís, la forma en que reaccionás. Sos una persona que se puede dialogar, se puede hablar. Sos una persona que tiene fruto del Espíritu o predomina la carne. Quiero concluir en esta mañana. Me gustaría seguir más, pero vamos a dejar para los otros domingos. Esta es una introducción. Pero voy a aplicar el mismo concepto de la ilustración con el que empecé, del mecánico. Y lo voy a aplicar en el ámbito espiritual. Cuando vamos a Dios, debemos decidir si vamos a reparar o vamos a cambiar a nuevo. Dios es como ese mecánico y te dice, ¿te puedo reparar? Va a salir más barato, no te va a costar mucho, pero yo no me hago responsable. Y nosotros a veces vamos por lo más fácil, queremos reparar rápido y salirnos. Y hacer que las cosas funcionen rápido. Pero sabemos que el problema es denso, que en cualquier momento, es como el paraguayo que es con alambre, ¿sí? Y muchas veces me ha pasado a mí mismo que después de una semana el mismo problema otra vez. ¿Por qué? Porque no
no traté de fondo. Y Dios te dice, ahora, te podemos hacer de nuevo, podemos ir a ponerlo de nuevo, pero te va a costar eso. Los que tenemos vehículos sabemos que ir y comprar un repuesto nuevo nos va a costar mucho. A lo mejor no tenemos los fondos para eso, pero hay que trabajar, hay que buscar, hay que esforzarse para conseguir el nuevo, ¿no es cierto? Y así mismo en el ámbito espiritual, este principio. Nosotros somos los que decidimos, ¿vamos a permitir que el Señor simplemente repare? ¿O le vamos a permitir el que haga nueva criatura? Si vos en esta mañana te das cuenta de eso, vos decidís. O vas a seguir que el Señor, vas a ir a Él para que te repare cada momento y no experimentes la vida del Señor a pleno. O vas a realmente pedir que te haga una nueva criatura. 2 Corintios 5:17. Y quiero dejarte una tarea para reflexionar. 4 cositas y con esto termino. 4 cositas anoté que quiero dejarte. Y si tenés algún apunte, rápido, anotá un poco. Y medita en esta semana en estas 4 cositas que quiero dejarte como... Porque no quiero que me digas después, qué lindo el mensaje, pastor. Demasiado quiero que mi esposo escuche y me pida ahora la grabación. No, escuchad a vos primero, medita y toma apunte de esto. Quiero que te preguntes en forma muy personal esta semana, te tomes el tiempo. Es más, busca un lugarcito a solas donde estar esta semana. Y hacete estos 4 ejercicios que te quiero dar. Pregúntate, ¿hay cosas que necesito cambiar en cuanto a mi temperamento? Analízate un poco cómo son tus actitudes, cómo reaccionás. Sos una persona con... Bueno, ahí está, en cuanto a tu temperamento. Hay cosas que no te hará, como dice el apóstol Pablo, que sabes lo que tenés que hacer pero no lo haces y que te desagrada. Hay cosas que necesitas cambiar en cuanto a tu temperamento. Y escribí, mi hermano, escribí. Segundo, ¿qué significa para vos las palabras si alguno está en Cristo, nueva criatura es? Me gustaría tanto que reflexiones en esta frase de un versículo que lo conocemos bastante bien. ¿Qué significa para vos? No para el pastor, para tu hijo, no, para vos. ¿Qué significan estas palabras? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Tercero, si sos hijo, hija de Dios, si has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, no importa hace meses o años, ¿estás permitiendo el obrar del Espíritu Santo en tu vida? ¿Estás permitiendo que esa fuerza interior, ese poder, como mencioné, interior, que es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, vaya cambiando nuestra conducta? ¿Estás permitiendo al Espíritu Santo? Preguntar al Espíritu Santo. ¿Eres sensible a su voz? ¿Sí? Porque el Espíritu Santo, a medida que nosotros somos sinceros, Él nos va a decir, mira, estas son las cosas que no me agradan, que no coinciden con lo nuevo que quiero hacer en tu vida. Ese es el tercero. Y cuarto, para algunas personas que quizás nos están viendo hoy o en la semana van a ver este material, ¿quieres vivir la nueva naturaleza en Cristo? ¿Quieres realmente vivir la nueva naturaleza en Cristo? Hoy puedes ser una nueva criatura. Nueva criatura. ¿Cómo? Reconociendo tu necesidad de Dios, que eres un pecador. Sí, que eres un pecador, que lo confiesas hoy o cuando hagas esta reflexión, que lo confiesas con tu boca, que eres un pecador y te arrepientes de todos tus pecados, de todo corazón. Cuando hagas esta afirmación, esta decisión, entonces estás en Cristo. Y la promesa dice entonces eres una nueva criatura. Y eso anhelo, deseo y oro que sea en tu vida, mi querido hermano
y hermana. Vamos a orar. Y ahí en casa, quiero dejarte unos segundos para reflexionar. Y quiero que el Espíritu Santo a tu corazón mismo pueda decirte estas palabras. Todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Dios nos repara. No vive con alambres. Él hace nuevo a medida que nosotros reconocemos nuestra necesidad de Él. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por este momento. Yo no sé, desconozco quién estará viendo ahora o verá después y su condición al ver y al escuchar este mensaje. Pero sí creo en tu poder, Señor. Y creo en esta palabra, Señor. Si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Ya no vivimos de lo pasado. Pasó. Y tu palabra dice, cuando te recibimos, cuando tú realmente eres Señor y Salvador de nuestra vida, tú haces nuevo, Padre. Yo pido, Espíritu Santo, que tú confrontes, Señor, nuestra vida con esta palabra. Que no tratemos de justificar lo que tú nos estás mostrando en esta mañana, que está mal en nuestra conducta. Que nuestro temperamento, nuestro carácter, Señor, no están alineados a lo que tu palabra dice que es nueva. Vivimos todavía arrastrando. En el nombre de Jesús, que sea tu palabra que nos confronte, nos haga reflexionar en esta semana y sobre todo nos lleve a una decisión de ser una nueva criatura en ti, Señor. Oramos, creyendo en el nombre de Jesús. Amén y amén.